de la contracción adquirida al fluir natural. La contracción es el resultado, la respuesta biológica y vital a la creencia de separación. Me tengo que encargar de que todo esté bajo control para que el mundo siga en pie. Y esto deviene de creer que estoy sola, que estoy solo. Y estar solo no es lo mismo que ser una expresión individualizada en la multidimensión. Estar solo es tan irreal, tan improbable, como que deba de tratar de ser alguien. Y ese alguien es un avalorio del ego, pero lo de ser, eso no podría no ser. La contracción a la que hago alusión es ese paradigma, ese estilo de vida basado en una noción del pensamiento por el cual se estipula que debemos encargarnos de todo por nosotros mismos, que no existe nada más allá de nuestro ombligo de carne y que, si no hacemos algo anticipadamente, si no preveemos, si no predecimos, si no damos forma a un hipotético futuro desde la referencia sistémica de las vivencias pasadas que se alberga en el inconsciente colectivo, no habrá un mañana. La contracción de vivir reviviendo el pasado ya pasado para fomentar un porvenir supuestamente mejor es lo que no me deja ver la verdad, que es lo que verdaderamente existe y que es el presente, el ahora ya. Intentar controlar desde el pensamiento pequeño lo que verdaderamente soy es un auténtico complot contra la creación. De ahí se desprende la aplastante distorsión en la que el ser humano está viviendo, y esa contracción se ve en todos los ámbitos de su vida: el cuerpo, la energía vital, sus proyectos, sus relaciones, sus decisiones. La lectura de ese transitar como individuo humano en esta tridimensionalidad se puede hasta apreciar en como que éste va para un lado y su esencia va para otro, es decir, separado de sí. La contracción es la incredulidad, la no creencia en sí mismo, la ceguera a su verdadera naturaleza. Esa falta de confianza, de no apostar ni un céntimo por él mismo, es el motivo por el que nada sale como debiera, aun con tanto control, aun con tanto prever, aun con tanto estudiar, aun con tanta inteligencia, aun con tanta racionalidad. La contracción. Se contrae el cuerpo por un pensamiento contraído, polarizado, que solo tiene visión de embudo y además obstruido. Esa visión de embudo obstruido que solo quiere ver lo que a la mente pequeña y programada le resulta familiar y aceptable, por muy negativo y destructivo que sea, lo bloquea, autoimpidiéndose dejar las puertas abiertas para admitir la inmensidad que significa la creación en la cual está incluido, advertir con todo su ser que él también forma el todo. Y si es todo, también es la seguridad de que no soy sola, solo, de que somos más que lo que la mente empequeñecida por el miedo instalado en ella tiene de ser en toda su expresión. Y eso significa que puedo barajar la posibilidad de confiar, que no es necesaria la contracción para garantizarme algo que nunca se obtuvo ni se obtendrá por la fuerza, que no tengo que rendirle cuentas a una falsa responsabilidad que, la mayoría de las veces, es culpa disfrazada de sentido común. La idea de, si me relajo podría pasar algo, ese control patológico forma parte de un sesgo capricorniano completamente distorsionado. La expresión capricorniana, en su auténtica esencia, es la maestría devenida de la rendición precisamente de un ego programado con miedo, con esos tengo que, debería de, que lo único que consiguen es manifestar una ilusión falaz. ¿Qué poder tiene la mente humana que es capaz de manifestar hasta lo que no existe? La contracción es la antítesis del movimiento, o sea, de lo que es la energía. Y aunque de algún modo la contracción sea un movimiento invertido, para la conciencia que ya se habilita en la mente del ser humano, vivir en estado contraído no es ni natural, ni coherente, ni sano, ni es vida. La contracción no es expansión, que en definitiva es la directriz matricial del mismo universo. El universo, en estos instantes de conciencia, es expansión. De modo que es una distorsión, una incoherencia de funcionamiento, siendo que soy, que somos, el universo.
Tal vez en el momento de la historia humana en la que se instaló la necesidad de contraerse, de temer y rendir pleitesía a algo superior que el sí mismo, el universo estuviese en fase contractiva. Pero Plutón, repasando hasta el último grado de Capricornio, para adentrarse en terreno acuariano, en medio de este impresionante día galáctico recién despuntado, deja bien claro que el paradigma de contracción, el paradigma en que la culpa disfrazada de responsabilidad masculinizada, es decir, polarizada, el paradigma en que la norma es la escisión entre el femenino y el masculino tanto en cuerpos como en individuos, llegó a su máximo. La contracción da paso a la relajación, la competitividad da paso a la cooperación, la separación da paso a la común unión de soberanos y soberanas para girar y moverse con la dinámica de la nueva Tierra. Pues, aunque parezca una utopía, la utopía es seguir manteniendo la creencia de que nada cambia, o que nada debe cambiar, o que si cambia será peor. No hay elemento que pueda sostener por mucho tiempo un estado de contracción. La contracción finalmente se destruye y ya no es tiempo de seguir destruyendo, sino de hacer las paces con nuestras partes para hacer aquello para lo que fuimos diseñados, amar. Y amar es el movimiento de hacer lo que se es. ¿Y uno qué es? Amor. Suelta la contracción de tu mente. Permítete soltar esos pensamientos contraídos. Suelta la ilusión de culpa por haberte movido o moverte por donde nadie lo ha hecho o lo haría. Suelta el compromiso que tienes con esa culpa que jamás existió. Permite el movimiento de expansión que la mente tiene configurado de forma innata. Deja que se expanda, déjate expandir y observa. Y siente cómo se relaja tu cuerpo y tu vida.